tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, profe. Hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos. Bien. Estaba esperando admitir en la sala, así no tenía que después admitir uno por uno. Así. Hola, profe. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Ahí vamos. Bien. Hola, profe. ¿Cómo les va, chicos? Ahí estamos con este día hermoso. Bien. Bueno, ahí no tengo a nadie en espera. Ahora sí. Esperé un ratito, así podía admitir a todos juntos y hacíamos más rápido. Bueno chicos, hoy nuestra última clase de la primera tanda, ¿no? Antes del parcial que tenemos el viernes que viene. Hoy les voy a dar el parcial, las pautas, les muestro la función tareas, vemos cómo se hace y demás, ¿sí? Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer... ¿Se escucha bien, chicos? Sí, se escucha Sí, bien. Buenísimo. Escucha bien. Bien, había ordenado el escritorio y tenía miedo que me haya quedado el micrófono lejos. Bueno, entonces, les decía, lo primero que vamos a hacer es, vamos a compartir pantalla como para ver lo administrativo y arrancamos nuestra clase. Bien, vamos acá, vamos a traernos como siempre el chat, que cuando comparto pantalla se me va. Ahí va. Bien, entonces, vamos para acá, ahora sí. Bueno, les decía, hoy vamos a nuestro cronograma. Estamos en nuestra clase 5, que tiene que ver con crisis, transformación económica y estado intervencionista, ¿sí? Tengo a alguien que me espera. Ahí vamos. Bien. Entonces, vieron que hoy teníamos 3 textos, ¿sí? Bellini, O'Connell, Murmis, 3 textos económicos y Lobato y Suriano un texto más social, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es vieron que clase a clase vamos cambiando así metodologías como para ir, que no se me duerman, ¿no? Que no se me, sobre todo a esta hora, ¿no? Que por ahí muchos ya comieron, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, hoy no vamos a utilizar el soporte audiovisual en nuestra propia clase, así podemos trabajar mejor los 4 textos, ¿sí? Para eso yo lo que les hice fue, les armé un PowerPoint, ¿sí? Para que podamos irnos guiando y de ahí, como hicimos la clase última, no la anterior, que de ahí nos vamos guiando y vamos haciendo la referencia a cada uno de los autores, ¿sí? No, Jesús, buenas tardes. No, ahora vamos a hacer así. Primero vamos a dar toda la clase de hoy, después pregunto si alguien tiene dudas a nivel general de todas las clases. Vieron que igual cuando vamos trabajando, yo se las voy relacionando con la anterior, nombrando los autores para que les sea más fácil, ¿sí? Bueno, primero vamos a hacer la clase de hoy. Una vez que terminamos, hacemos el repaso general y después sí, ya les explico el parcial, ¿sí? Bien, bueno, entonces, les decía, les armé un Power para que donde puse lo principal, o sea, basándome en las guías estas de lectura que les di de cada uno de los textos, lo dividí en lo que es político para tener el marco y después nivel económico y social en general y después empezamos a desglosar y ahí metimos a todos los autores, ¿sí? Para que nos sea más fácil y tengamos tiempo para eso, para el repaso general y para explicar bien el parcial, ¿sí? Bien, así que esa es la modalidad para que se queden tranquilos. El parcial ya lo tengo subido en el campus, lo puse en la función no mostrar a los estudiantes, así primero se los explicaba, lo charlaba con ustedes y si no hay ninguna duda, ahí lo habilito, ¿sí? Bien, entonces, vamos a... estoy compartiendo pantalla, pero lo quiero poner en presentación así lo ven más. ¿Ahí están bien? ¿Ven bien la pantalla, chicos? Sí, profe. Buenísimo, bien. Hacemos como siempre. Ustedes me frenan, me preguntan por chat, por audio, ¿sí? Así no queda ninguna duda. Tengan a mano, se acuerdan, los textos, ¿sí? Hoy son varios, así que bueno, un escritorio grande necesitamos. La guía de lectura también de las 4 y bueno, el soporte audiovisual, si lo pudieron ver, si no después lo pueden mirar. Pero como les decía, preferí hoy no arrancar con el soporte para tener más tiempo para la puesta en común
y sobre todo pensando como es la clase última antes del parcial, hacer un repaso general de ser necesario, ¿sí? Bueno, entonces estamos acá. La crisis, la transformación económica y el Estado intervencionista. Esta palabra que nos va a sonar a lo largo de toda la tarde, ¿sí? El periodo o el marco temporal es 1930-1943, marcado primer golpe de Estado y segundo, ¿sí?, de nuestro país. La clase anterior, ¿se acuerdan que vimos el periodo de Estado a nivel oligárquico, el cambio de régimen político que tenía que ver entre el 16 y el 30? Vimos los textos de David Rock, de Las Pampas y el Interior, el texto de Palacios, donde ya nos nombraba un poco lo que iba a pasar, esto, la antesala de lo peor, y esto peor que iba a llegar hoy, y como soporte se acuerdan que trabajamos en video. Bien, entonces, tengo hoy un poco la garganta mal, así que me van a ver que por ahí me hago un matecito caliente dentro de un ratito. Tenemos el texto de Bellini, de O'Connell, de Murmis. Estos son tres textos estrictamente económicos. Los dos primeros, como habrán podido ver, nos van marcando a nivel de cada autor, ¿sí?, los periodos en los que podríamos dividir este gran periodo que es del 30 al 43, ¿sí? Y Murmis y Portantiere es el autor que en su libro sobre los orígenes del peronismo nos va a hablar sobre esta alianza, ¿no?, de clases que se da en la Argentina, ¿sí?, para tener toda la visión de lo que es el aspecto social. Vamos a usar el texto de ya conocido, Lobato y Suriano, donde vamos a ver el capítulo 2 que tiene que ver con la crisis, la industrialización y el nuevo marco que va a tener esta protesta, que el capítulo, como les decía la clase pasada, llega hasta la caída de Perón en el 55, pero nosotros lo vamos a ver por la mitad, hasta el 43. O sea, lo vamos a ver todo, pero en particular vamos a, para el parcial, entraría hasta el 43, ¿sí? Ven que tengo una alumna en espera. Ahí va. Bueno, también pueden usar el de soporte audiovisual, El Retorno Conservador, la década del 30, que siempre les dejo el link, y una entrevista muy interesante que le hace a Tim Violeta a Claudio Bellini, que también acá la dejo disponible, ¿sí? Bien, entonces, como les decía, nos vamos a encuadrar en lo político, a nivel macro, también 3 o 4 pautas de economía y de sociedad, para después ir desglosando a través de los textos y poder decir, bueno, ¿qué pasó en la economía? ¿Qué pasó en la sociedad? ¿Sí? Acuérdense que, como les digo siempre, que me traigo el mate más acá, que nosotros pongamos periodos de tiempo no quiere decir que haya habido, o sea, son cortes temporales que nosotros les ponemos, y también esta periodización no es que en el parcial les vamos a preguntar, dígame el año 38 que hizo Ortiz, ¿sí? Pero sí nos sirven para ubicarnos en el tiempo, ¿sí? Otra alumna en espera, ahí está. Entonces, en el 30 tenemos el golpe de Estado cívico-militar, del 30 al 32 tenemos el gobierno de Uriburu. Estamos hablando de gobiernos dictatoriales, ¿sí?, que ahora vamos a ver las características. Del 38 al 40 justo, del 32 al 38 justo, del 38 al 40 Ortiz, del 40 al 43 Castillo, del 43 el segundo golpe, que lo hace Rawson, que no llega a asumir, Ramírez, del 43 al 44, del 44 al 46 Fara. Nosotros hoy vamos a ver hasta acá. Después, en la clase que viene, vamos a trabajar bien el peronismo, ¿sí? Tenemos, entonces, si uno tiene que pensar en esta década, en este periodo del 30 al 43, es conocido como la década infame, ahora vamos a ver por qué, como el fraude patriótico, ¿sí?, porque es una época de proscripción, de fraude electoral, donde se da tristemente el primer ensayo autoritario de nuestro país, que no va a ser el último, ¿sí?, y la preeminencia del nacionalismo conservador y anticomunista, ¿sí? Bien, entonces, a nivel económico, como les digo, estos 3 o 4 puntitos ahora los vamos a desglosar con los autores que teníamos para hoy, ¿sí? Voy a tratar así de ir
despacio, chicos, para que puedan ir buscando esto que yo les voy marcando en los textos, que puedan ver si les queda claro, si hay alguna duda, ¿sí? Así quedo tranquila, ¿sí? Antes del parcial. Entonces decíamos, a nivel económico, a nivel macro vamos a tener un cambio de paradigma, ¿sí? Vamos a dejar de lado este sistema de crecimiento hacia afuera, de industrialización, de modelo agroexportador por un sistema de industrialización por sustitución de importaciones, ¿sí? Con un intervencionismo de Estado, que ahora lo vamos a definir, y un regreso al bilateralismo. La clase pasada, ¿se acuerdan? En el periodo anterior veíamos unas relaciones comerciales exteriores triangular, ¿se acuerdan? El comercio Gran Bretaña, Estados Unidos, Argentina, las pujas que hay en el medio para determinados sectores, ¿sí? Sobre todo el sector de la sociedad rural, de los grandes exportadores que querían volver a ese bilateralismo. Bueno, ahora con esta crisis volvemos a eso, ¿sí? Bien, entonces, como decíamos, a nivel social, como decíamos, vamos a ir definiendo político, económico y social macro y después bajamos la mirada. A nivel social, el ejército, estamos hablando de un periodo marcado por golpes de estados, las fuerzas armadas van a irrumpir como un actor social clave, ¿sí? De este periodo, con represiones ya sostenidas, ¿sí? Donde hay un crecimiento industrial y una ampliación de oportunidades laborales, ¿sí? Donde se consolidan las fábricas y los talleres, esos talleres que veíamos incipientes en Gallo, que la clase pasada con Rock, con Palacios lo veíamos, que incluso, por ejemplo, a nivel textil eran rudimentarios, que era con trabajo domiciliario. Bueno, ahora se empiezan a consolidar ya como fábricas. Vamos a ver también esa alianza de estos sectores industriales con los grandes ganaderos, ¿sí? Vamos a ver también cómo se fractura a nivel social este grupo económico de los ganaderos para acentuarse las diferencias entre lo que es invernadores y criadores, ¿sí? Profe, no te hagas problema, yo te admito continuamente, lo que les pido a ustedes, si tienen un grupo o algo, y si ven que hay alguien en espera y que como estoy explicando no lo veo, me avisen, ¿sí? No hay ningún problema, yo continuamente voy mirando la sala de espera, pero por ahí vieron que me pongo a explicar, avísenme si ven que, o si alguien entre ustedes les dice que me está esperando que lo admitan, ¿sí? No se haga ningún problema. Bueno, entonces, decíamos, el ejército como actor social, continuas represiones. Vamos a ver un retroceso de esa actividad agrícola con un aumento de la actividad ganadera, de la desocupación rural, disminución de esa inmigración transoceánica, y se va a acentuar la inmigración de los países limítrofes y sobre todo va a haber una nacionalización de la mano de obra con una pérdida de ese cosmopolitismo que teníamos la clase obrera. Esto, ¿dónde lo vamos a ver mejor? ¿Dónde lo van a ver mejor? ¿O dónde lo vieron mejor? En el texto de Lobato y Suriano. ¿Se acuerdan que en ese capítulo 1 nosotros trabajábamos este cosmopolitismo, de dónde venían esas ideas? Entonces analizamos, ¿se acuerdan? El anarquismo, el socialismo, los comienzos del sindicalismo. Bueno, acá vamos a ver que ese cosmopolitismo se empieza a romper y el auge del sindicalismo, pero tristemente de esas cúpulas sindicales que son las que continuamente van a estar negociando con el gobierno y olvidándose de los pedidos de esas bases, ¿sí? Entonces, es una constante, una continuidad permanente, ¿no? En nuestra historia argentina, ¿no? Que las cúpulas sindicales se olviden de esas bases o de los... no es que las desconocen, sino como que las dejan de lado y terminan aunando por sus propios intereses, ¿sí? Entonces, a nivel laboral tenemos innumerables problemas por largas, inestables jornadas laborales, salarios insuficientes, indignas condiciones de salubridad, de higiene. ¿Sí? Todo esto vieron que lo mencionan y lo van ejemplificando Lobato y Suriano, ¿sí? Y en cuanto a organización obrera, como decíamos, ya empiezan a posicionarse cada vez más fuertes los gremios, los sindicatos, también los programas de asistencia social.
Recuerden, como les decía, en ese capítulo 1 que veíamos las agrupaciones, ¿se acuerdan que veíamos las sociedades de resistencia? Veíamos las formas de manifestarse, que eran los boicots, las manifestaciones, las huelgas, ¿se acuerdan que definíamos huelga general, ¿sí? Bueno, ahora también tenemos programas de asistencias, pero ya dentro de esos gremios y de los sindicatos, por eso se empiezan a hacer más fuertes, ¿sí? Y una realidad distinta, que esto también es una continuidad, que es esta realidad o el contraste entre lo que es Buenos Aires, La Pampa, ¿se acuerdan de esa Pampa que mencionaba y ejemplificaba Rock, que decía es hasta 800 kilómetros más allá de Buenos Aires, de ahí ya es el interior? Bueno, este interior que había podido resistir, como nos mencionaba Gallo allá en los primeros textos, a través de esas economías regionales, ¿sí?, que pudieron meterse en ese mercado mundial, en esta división internacional del trabajo. ¿Se acuerdan que eran los obrajes textiles, los yerbatales, algodonales, los ingenios, las canteras, ¿sí? Recuerden que esto nosotros la clase pasada lo trabajamos tanto en Rock como Palacios, ¿sí? ¿Por qué continuamente les voy recordando los autores? Porque recuerden también que en el parcial tengo que ir contestando las preguntas que después les voy a mostrar, pero es una elaboración propia, pero usando los autores, ¿sí? Entonces me tengo que acostumbrar a acordarme, ¿sí? Bueno, ¿qué autor dijo cada cosa? ¿Sí? Bien, por eso es que voy a ser repetitiva, pero digo para ayudarlos, ¿sí?, a que ustedes puedan acordarse, tal cosa lo dijo fulanito, tal cosa menganito, ¿sí? Bueno, y entonces vamos a ver, como decíamos, este crecimiento de la organización sindical y una centralización sindical, ¿sí? Bien, vamos al contexto internacional. ¿Cómo vamos hasta acá, chicos? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos? Sí, sí. Bueno, bien. Entonces, les decía, a nivel internacional, el contexto, tenemos un periodo de entreguerra, el ascenso de los totalitarismos, recuerden el fascismo italiano, el nazismo, el franquismo, ¿sí?, donde hay una crisis de estas democracias liberales, donde vamos a tener la consecuencia mundial de toda la caída de Wall Street y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Eso como un contexto general. Bueno, ahora vamos bajando la mirada a nivel político. Si nosotros vamos a nivel político, como decíamos, las Fuerzas Armadas van a convertirse en un actor político de relevancia. Y como decimos, la denominada década infame se denomina así porque, por un lado, se mantiene la legalidad democrática, pero sobre la base del fraude, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago un fraude? Excluyo, ¿sí?, a la mayoría de estas decisiones políticas. Voy a tener un escepticismo, de desconfianza en la política, en las instituciones. Entonces, ¿eso a qué me lleva? A una crisis de legitimidad. Los que están ahí no son legítimos, no tienen legitimidad, ¿sí? Los que están gobernando. Cuando decimos los que están gobernando, recuerden que estamos acá. Estamos hablando de un nivel de 2 periodos entre golpe de Estado y golpe de Estado, ¿sí? Gobiernos dictatoriales, ¿sí? Entonces, como decíamos, por un lado tenemos Uriburu, que tenía tendencias nacionalistas a ultranza, ¿sí?, con un fuerte contenido autoritario, corporativo, ¿sí?, donde el primer objetivo era reformar la Constitución y derogar esa ley Sáenz Peña. La ley Sáenz Peña que veíamos, ¿se acuerdan?, al final del periodo de Gallo, ¿sí?, que trabajamos, y la clase pasada donde analizábamos con el surgimiento del radicalismo, y la importancia del partido radical para sacar esa ley, y también del socialismo, ¿sí? Entonces, lo que quería Uriburu era cambiar esa ley Sáenz Peña, reemplazarla por un sistema de voto calificado, pero no tuvo el apoyo suficiente tanto dentro del ejército como entre el sector agroexportador, que era el sector fuerte, obviamente, en lo económico, y también en lo político, porque manejaba bastante buena parte de lo que son las cámaras, ¿sí? Justo ya es ligado a la denominada oposición legalista, ¿sí? Entonces va a cuestionar a Irigoyen, pretende que Irigoyen renuncie, ¿sí?, pero Irigoyen, que es el presidente, ¿no?, radical, votado por Luis Sáenz Peña, ¿no?, por el sistema
democrático, ¿no? Pero preservando la vigencia de la Constitución y la ley Sáenz Peña. Por eso se lo decía legalista, ¿sí? La oposición esta legalista va a ser el antecedente de lo que va a ser la concordancia, que es esta alianza política entre el Partido Conservador, el socialismo independiente y el radicalismo antipersonalista, que va a terminar quitándole el poder a Irigoyen, ¿no? Y que son los que van a apoyar la candidatura de Justo y que van a controlar toda la vida política hasta el fin del periodo de la clase ideológica, hasta el 43, ¿sí? El periodo entre los dos golpes. Entonces, como decíamos, hay una generalización del fraude. ¿Cómo hago? Selección de candidatos, control de la elección, del acto electoral, clasificación del escrutinio, ¿sí? Entonces, el fundamento es, lo hago por la patria, fraude patriótico, ¿sí? El pueblo, dice, vive una minoría de edad que no le permite el discernimiento en la búsqueda constante de una tutela, terminan arrastrados por demagogos, ¿sí? Hay una incapacidad política de la sociedad que en apariencia sigue vigente la democracia, pero en la práctica el fraude va a marginar a importantes sectores de la población de ese proceso político. Entonces ahí también, a esta crisis de legitimidad que comentábamos hoy, vamos a tener una crisis de participación, ¿sí? No todos pueden participar. Y vamos a tener también una crisis de representación, porque ese que está ahí, ese representante, no me representa, ¿sí? Porque no es legítimo, porque no pude participar, ¿sí? ¿Por qué? Porque importantes corporaciones empresariales solo van a representar a esos segmentos sociales más altos, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, de la organización obrera de la CGT, que surge en el 30, la Confederación General del Trabajo, ¿sí? Con una postura un poco ambigua frente a lo que son los gobiernos que se sucedieron en toda esta época. Entonces dice, la tibieza de los reclamos va a contrastar con la situación de marginalidad, desde protección de la mayoría de los trabajadores. Y fíjense que esto continuamente lo marcan Lobato y Suriano, ¿sí? Ellos nos marcan esta dirigencia sindical que no representa a los trabajadores, ¿sí? Y que a la clase obrera, ¿sí? En su conjunto, y que en todo el periodo entre el 30 y el 43 va a haber una tendencia a esta negociación burocrática entre las cúpulas sindicales, ¿sí? Que cada vez más van a solicitar a esos gobiernos de turno que intervengan en la resolución de los conflictos, ¿sí? Entonces eso también es grave, ¿sí? Donde el Estado directamente va resolviendo, porque además tenemos que ver la forma que usa para resolverlo. ¿Se acuerdan que en el periodo anterior, cuando trabajamos el capítulo 1, cuáles eran las formas de resolución del conflicto que trabajamos, chicos? ¿Cómo dijimos que el Estado resolvía en los primeros conflictos obreros? A través de la represión. Bien, una era la represión. ¿Y qué otra más, Juan? Al principio, la ley, que no me acuerdo el nombre, pero que permitía sacar a los extranjeros. Exactamente, sí. Y además también toda la legislación obrera de jornada de 8 horas y demás, ¿sí? Con determinados derechos laborales, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a ver es que continuamente el Estado, la resolución de conflictos va a ser la represión, ¿sí? En sus distintas escalas, ¿sí? Y además, lo peligroso de esa época fue esa alianza entre cúpula sindical y Estado para resolver, porque se le da la espalda a estos reclamos obreros, ¿sí? De las bases, ¿sí? Bien, entonces, vamos a meternos en lo político, en lo económico. Acuérdense que cuando nos metemos en lo económico tenemos que tener en la cabeza esta idea de que es el fin del progreso indefinido, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan cuando Palacios nos decía la antesala de lo peor? Bueno, ahora llegamos a lo peor. Eso que venía, este crecimiento hacia afuera, ahora se corta. ¿Cómo hacemos este crecimiento hacia adentro? ¿Sí? ¿Qué nos lleva? ¿Qué pasa? ¿Vieron cómo les había puesto en la guía de lectura? ¿Se acuerdan, por ejemplo, en lo de Beijing? Bueno, ¿qué pasa con Estados Unidos? O sea, ¿cómo se transforma el ámbito internacional? Acá vamos a ver el pacto de Rock and Runciman, el de Ottawa, el plan Pinedo, ¿sí? Y fíjense que los tres autores van poniendo estas características económicas. Vieron
Bergini él los va marcando como subperiodos, ¿sí? Subperiodos dentro de lo que es esta década. O'Connell no marca tanto su periodo, pero sí va explicando, ¿sí? en el correr, en su relato, ¿sí? En cambio, Burmis presta más atención a lo que es la alianza, esta formación de alianza entre clases, ¿sí? Bien, entonces, cuando repasemos esto de lo económico, ustedes tengan a mano los tres autores para ir entendiendo lo que fuimos marcando, ¿sí? Entonces, ahí vamos. En el 49 decíamos una crisis de sobreproducción. ¿Por qué? En el 29 tenemos incorporación de nuevas tecnologías a la actividad industrial. ¿Se acuerdan que esto lo veíamos en el periodo pasado? Que teníamos incorporación de tecnologías, eso produjo aumento en la producción, en la productividad, y también en el ámbito horario se daba una excepcionalidad de las cosechas con precios internacionales altos, ¿sí? Pero fundamentalmente recuerden que esta gran producción industrial, incorporación de nuevas tecnologías, tenían que ver con capitales norteamericanos, con inversiones extranjeras, pero norteamericanas en el país, ¿sí? Entonces teníamos gran producción industrial, automotriz, petróleo, artículos eléctricos, y agraria que se van a dar sin que paralelamente se aumente el consumo, ¿sí? Entonces, aumenta la producción, pero no hay un aumento del consumo, ¿sí? Y también una crisis de distribución. Cuando hablamos de esto es distribución de... ¿Pero este es en Argentina o en el mundo? Buenísima la pregunta, Juan. Esto estamos hablando a nivel general, igual también ahora vamos a bajar la mirada a la Argentina. Sí, perfecta, Juan, la pregunta, ¿sí? Esto es un marco como general y ahora vamos a ver también como general y un poco en el país, ¿sí? Porque fíjense que ahora cuando veamos bien estrictamente Argentina, vieron que esto... Bergini sobre todo lo marca bien el impacto en la Argentina, lo vamos a ver bien, ¿sí? Bien, y decíamos, en la crisis de distribución, ahí sí, por ejemplo, en nuestro país es totalmente despareja la distribución de la renta. ¿Se acuerdan que lo vimos desde nuestro periodo, desde el 80 en adelante, cuando, por ejemplo, se repartieron las tierras de las comunidades originarias, ¿sí? Y cómo se iban esos grandes propietarios haciendo de más todavía terreno, ¿sí? Con los latifundios, esta oligarquía terrateniente, ¿sí? Entonces, vamos a tener un proceso de lo que se llama subconsumo, ¿no? Y más, también es más una crisis de distribución que de producción, ¿no? Ahora bien, si ya nos metemos en el 29, ¿sí? A nivel general, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pasó? Caída de los precios de los productos agrícolas, caída de las inversiones, en Estados Unidos sube la tasa de interés, las inversiones van a crecer en la bolsa, ¿no? Caen las exportaciones, hay un retiro de los fondos norteamericanos. Bueno, todo lo que di, si yo estoy en crisis, empiezo a cerrar fronteras, empiezo a recuperar eso, en que tengo alguien en esto. La corriente de capitales se invierte, ¿sí? En vez de van para allá. Hay inflación, reducción de sueldos, despidos, desocupación, ¿no? Quiebres de empresas y caída del comercio exterior, ¿sí? Ahora bien, en Estados Unidos, vieron que en esto Bergini es como más puntilloso, nos va diciendo, bueno, ¿qué es lo que pasa? Reduce las compras en el exterior, repatria las inversiones, sobre todo de capitales en el extranjero, ¿no? También, ¿qué es lo que pasa? La producción europea no va a encontrar suficiente mercado para sus exportaciones, ¿sí? Entonces hay quiebras bancarias tanto en Europa, crisis financiera y, bueno, cierre de empresas, aumento del paro, reducción del consumo, ¿sí? Esto es a nivel, como decíamos, un nivel más macro, ¿sí? Ahora, nosotros trabajamos, ¿sí? Acá. De esta crisis agraria anterior, agrícola anterior, teníamos la sobreproducción de bienes primarios, ¿sí? Desde el fin de la guerra, con estos bienes que empiezan un poquito a recuperar sus precios en los años 20, ¿sí? Con baja de los costos de la producción, como decíamos hace un ratito, que tenía que ver con esos progresos técnicos, con la mecanización del agro, con la movilización de todo esto a través del transporte automotor. ¿Se acuerdan que lo marcamos sobre el texto de Rock a todas estas mejoras y a estas inversiones norteamericanas, ¿sí?
Bien, entonces, también empleo de fertilizantes, de herbicidas, pero llegamos a una sobreproducción en un mercado abarrotado y si a esto le agregamos la recuperación de las economías europeas con cosechas abundantes, sobre todo en Europa, también en Canadá, en el 28 y el 29, el acuerdo que veíamos de la clase pasada en el 27 para bajar la cantidad y el precio del trigo, ¿sí? Con la Conferencia Económica Mundial del 33, ¿sí? Con la baja también del precio de la carne, de las lanas, principales exportaciones argentinas, ¿no? Entonces, con esta depresión se va a dar esta caída de esa producción industrial, la crisis financiera, la contracción de la agricultura y a esas medidas proteccionistas que teníamos, ¿se acuerdan? Ese proteccionismo selectivo que íbamos analizando a lo largo de los periodos, ahora lo que se va a dar ya es medidas proteccionistas bien ya con un Estado interviniendo, que ahora vamos a ver cómo puede intervenir un Estado, qué medidas toma para intervenir, ¿no? En esta economía, nos van a llevar a una disminución del comercio mundial, ¿sí? Con una destrucción de ese sistema multilateral de comercio y de pagos, ¿sí? Y un retorno a los sistemas de preferencia imperial y a los convenios bilaterales. Un poco lo que veíamos la clase pasada en este comercio triangular y sobre todo el sector ganadero fuerte de la sociedad rural que pedía volver al bilateralismo, ahora se hace más fuerte, ¿sí? Bien, entonces, en el 30, ¿qué nos pasa? El comercio internacional se desequilibra, queda definitivamente atrás esta división internacional del trabajo. Los países industrializados también van a adoptar medidas proteccionistas en el marco de un mayor, si se quiere, nacionalismo económico que le va a asignar al Estado ese rol protagónico, ¿sí? El Estado interventor, el Estado intervencionista en este proceso económico, ¿sí? ¿Cuáles medidas? Por ejemplo, control de cambios, regulación de la moneda, establecimiento de cuotas de importación, aumento de tarifas aduaneras, ¿sí? Ahora después vamos a ver bien en Argentina cuáles fueron las medidas, ¿sí? Y esta crisis principalmente, decíamos, va a afectar a países industrializados, pero también a los países marginales, entre comillas, como el ¿sí? Porque desde el punto de vista económico esos países tradicionalmente compradores van a poner trabas a las exportaciones de los países periféricos, ¿sí? Y en tanto van a buscar estimular esa producción local, aumentar el nivel de ocupación, y esto nos va a producir una baja en los precios de la producción agropecuaria, lo que va a reducir el poder de compra, ¿no? De los países de producción agraria, deteriorándose las relaciones de intercambio, ¿sí? Y desde el punto de vista social también se van a registrar en todos estos países centrales un incremento de los conflictos, desempleo, descontento creciente, no solo en las capas medias, sino también, bueno, en todas las capas, no solo en las bajas, sino también en las medias, ¿no? De esta sociedad europea, que en numerosos casos nos van a llevar a ideologías extremas, así como dijimos, fascismo, nazismo, el racismo, ¿no? Y va también a incrementarse la movilización obrera y la sindicalización, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo llegamos a esa crisis, ¿no? Como decíamos, hay una crisis del capitalismo liberal, lo que nos marca la imposibilidad de que ese Estado se siga manteniendo como al margen de lo económico, ¿sí? Obviamente, especialmente en una situación de crisis, ¿sí? Entonces ahora se va a reforzar la idea de la posibilidad de que gobiernos autoritarios sean los que van a llevar las riendas de los países, ¿sí? Entonces es el momento del ascenso, del fortalecimiento de todos estos regímenes autoritarios que van a tener fuerte contenido, por un lado nacionalista, pero también corporativo, ¿sí? Y se empieza a desprestigiar de una manera cada vez más fuerte las instituciones y las políticas democráticas, ¿sí? Entonces van a cuestionar el rol del Parlamento y la propuesta corporativa va a privilegiarse y se va a mostrar como el actor más idóneo, ¿no? El mejor para poder recibir, organizar las demandas sociales, políticas, económicas
y tomar las decisiones. ¿Sí? Entonces vamos a ver corporaciones como las Fuerzas Armadas, los sindicatos, las organizaciones empresariales, la iglesia, ¿sí? Esto, como les decía, lo vamos a ir continuamente marcando, no solamente en este periodo del 30 al 43, sino también lo vamos a ver en estas continuidades de la historia a lo largo de los distintos regímenes antidemocráticos que hemos tenido. También en los democráticos, porque las corporaciones son un actor fundamental, ¿no? Bien, cuando hablamos de corporaciones, ustedes fíjense, particularmente en el texto de Múrniz y Portantiero, cómo él va explicando esta alianza de clases, ¿sí? Y también en el texto tanto de Steen como de O'Connell, cuando nos hablan de cómo esta corporación ganadera hace es la que va a llevar también adelante lo que son las políticas industriales, ¿sí? La alianza esta, ¿sí? Entonces, una alternativa para paliar la crisis era Keynes, ¿sí? Con la posibilidad dentro del sistema capitalista de la coexistencia del pleno empleo, ¿sí? Para eso ese pleno empleo iba a incrementar los ingresos populares y también la posibilidad de evitar esas crisis cíclicas que veníamos teniendo, ¿sí? Creía que esa desocupación crónica podía ser absorbida. Esperen que tengo acá en espera, ahí va, ¿sí? Con un aumento notable, ¿no?, en la demanda de bienes de consumo. Esa demanda de consumo iba a estimular también la demanda de bienes de capital, ¿sí? Y que iba a generar entonces un aumento del empleo y de los ingresos populares, ¿sí? También va a proponer un plan de inversiones masivas en obras públicas, ¿sí? Entonces este gasto público va a generar puestos de trabajo, aumentar el poder de compra de esos obreros. ¿Se acuerdan que en el periodo anterior, sobre todo lo marcaba Rock con este corte del gasto público, entonces con el consiguiente pérdida de empleos de un montón de sectores populares, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a ver que también el keynesianismo lo que va a proponer es en todo este proceso, ¿no?, la acción estatal va a ser decisiva, el rol del Estado, ¿sí?, en una situación de crisis va a exigir la revisión de esa concepción de capitalismo liberal de que el Estado no intervenga en lo económico, ¿sí? Bien, entonces, ahora sí, y esto tiene que ver con la pregunta de Juan de profe, pero esto es en el mundo, en Argentina. Ahora vamos a mirar bien en la Argentina, ¿sí? Bueno, ¿cómo impacta y cuál es la respuesta de esas clases dominantes, ¿sí? ¿Cómo van hasta acá, chicos? ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos? Bien, profe, bien. Bien, bueno, si no me frenan, me preguntan, ¿sí? Fíjense que si ustedes tienen a mano las guías de lectura, fíjense que, por ejemplo, O'Connell, si alguien no lo ha podido trabajar, O'Connell nos habla de la crisis en los Estados Unidos, del impacto a nivel global, nos habla ahora de esto de la Argentina en particular, ¿sí? ¿Sí? De estas transformaciones en el ámbito internacional, ¿sí? Las políticas estatales, y que ahora vamos a ver, ¿no?, Ottawa, el Pacto Rock and Ransom, el Plan Pinero, ¿sí?, y cómo es este estancamiento agrario, la evolución de la actividad industrial, ¿sí?, la estructura ocupacional, ¿sí?, la conflictividad, ese abandono del interior, y cómo impacta la Segunda Guerra, ¿sí? O'Connell también nos habla de esta Argentina previa a la depresión, esta vulnerabilidad frente a la inestabilidad económica mundial, ¿sí? Nos habla de la crisis, la recuperación, las políticas económicas y estas respuestas que van a dar estas clases dominantes y, bueno, las consecuencias de la depresión. Y si pasamos al texto de Múrniz, fíjense que también les había marcado como más importante esta alianza de clases en toda la década, ¿sí? O sea, cómo es la naturaleza, la configuración, el alcance, hasta dónde llega, cuáles son los límites, ¿no?, de esta alianza de clases. Y vamos a trabajar también este sector agropecuario y las tensiones internas, lo que decíamos hoy, invernadores y criadores, ¿sí? Y cuál es el rol, ¿no?, en el Plan Pinedo y cuál es el rol del Estado internacional, ¿sí?
yo para que, fíjense que vamos, yo lo que les hice fue a lo largo del Power, con una pequeña trampita, de no ponerles los autores, ¿no? Pero sí poner de todos los autores en general, ¿sí? Para que lo más importante, ¿sí? Ahora, les explico. Entonces, esas medidas proteccionistas tomadas por los países centrales ante la crisis van a desbaratar la División Internacional del Trabajo, y esto que marcábamos, ¿sí? Que este mundo donde teníamos los países industriales, estos países proveedores de materias primas, ¿sí? Se va a abrir con dos alternativas. Por un lado, retraerse, paralizar la economía, ¿sí? A la espera de una coyuntura más favorable para una reinserción de la Argentina en esa visión del trabajo, o sustituir ciertos ítems, ¿no? De las importaciones por una producción local, modificando parcialmente la estructura productiva, ¿sí? Entonces, a partir del 30, estas fuerzas conservadoras, ¿sí? Que estábamos marcando en lo político, van a pasar a controlar a través del golpe de Estado, el poder político, y Uriburu, que es el primero que tomó la presidencia entre el 30 y el 32, va a optar por la primera de las alternativas como respuesta a la crisis, o sea, la resistencia. La propuesta recesiva va a mostrar la resistencia de estas clases dominantes, ¿sí? A modificar el modelo agroexportador. Piensen que es un modelo agroexportador que nosotros desde 1852, ¿se acuerdan? En el texto de Smith lo veníamos trabajando, ¿sí? Entonces, este modelo agroexportador, estas clases dominantes no quieren modificar, y el diagnóstico es, bueno, la situación crítica es coyuntural, no tardará en normalizarse, ¿sí? Ahora bien, el cambio era irreversible, entonces en el 32 asume Justo, que era ministro de Hacienda, como ministro de Hacienda, lo tiene a Pinedo, por eso lo menciono, porque después vamos a ver por qué tenemos un plan Pinedo, quién es Pinedo, ¿sí? Y hay un abandono en esa orientación recesiva y se va a comenzar un cambio en la política del Estado. El viejo esquema que teníamos de crecimiento hacia afuera va a ser reemplazado por este nuevo modelo de crecimiento hacia adentro, o sea, industrialización por sustitución de importaciones. Ante ese cambio en la base económica, sí. Perdón que te interrumpa. Hay dos chicos en sala de... A ver, ahí no me quedó nadie, pero vamos a ver, capaz que eran los que tenía acá. Ahí ingresé el último, que era Maxi, creo que ya no, ahí no me sale nadie. Gracias. Bien. Bueno, entonces, estábamos acá, ¿no? Entonces dice, bueno, ante ese cambio en la base económica, dice, se va a dar una oposición entre intereses industriales, agroexportadores tradicionales, o se da una alianza de clases. ¿Dónde buscamos la respuesta clara, precisa a esta pregunta? En el texto de Portantiero, ¿sí? Murmis y Portantiero, ellos que nos dicen, bueno, vamos a tener una alianza, en tanto van a ser esos sectores tradicionalmente agroexportadores quienes van a impulsar el proyecto de industrialización limitada. Que ahora vamos a trabajar qué era esa industrialización limitada, por qué es limitada, cuál es el límite, quién lo impone, ¿sí? Bien, entonces, sí, pero ¿cómo está? A mí me quedó una duda sobre el concepto de industrialización sustituida por importaciones o algo así, no entendí más o menos a qué se refiere. Bien, ahora igual lo vamos a seguir trabajando, ese crecimiento hacia afuera ahora es para adentro, entonces intento sustituir eso que importaba, lo hago en nuestro país, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Medidas proteccionistas, ahora igual las vamos a ver, a la industria para que, por ejemplo, no me lleguen productos extranjeros que no me compitan con la industria local, les doy, hago juntas reguladoras, planes, creo el Banco Central, ¿sí? Donde todos son medidas de intervengo y le doy apoyo a esa economía industrial. Pero esa economía industrial que nace, como decíamos, ¿sí? De ese acuerdo entre lo que es el sector agroexportador, quien es que va a llevar adelante el proyecto de industrialización limitada, que ahora la vamos a ver igual, Diego era que me preguntaba, ¿no? Sí, gracias, profe. No, por favor, ahora cuando la retomamos, y si no también volvemos, ¿sí? Bien, bueno, hasta acá, ¿vamos? ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Sí, profe.
les vuelvo a compartir, porque así me parece por ahí más fácil. También les comparto para que puedan, si se me pierden, aunque sea les quede en la pantalla, ¿sí? Vamos para acá. Los controles, porque si no el chat alguien me habla y no los veo. Ahora sí. Bueno, entonces decíamos, dentro de lo que son estos periodos económicos vamos a tener tratados. Uno es el Tratado del 32, el Tratado de Ottawa, que ese auge nacionalista que veíamos en toda Europa, lo que va a hacer, va a impregnar estos países europeos, sobre todo después de la crisis del 29, o sea, estas ideas nacionalistas cada vez se hacen más fuertes, ¿no? Y se va a reflejar en la firma de este tratado, que es entre Inglaterra y los dominios, sobre todo Australia y Canadá, que Inglaterra se va a comprometer a otorgar privilegios a la producción agropecuaria de esos dominios sobre las carnes de otra procedencia. Imagínense la repercusión que trajo a nivel local, ¿sí? Porque en Argentina, ¿cuál va a ser la consecuencia? Las exportaciones de carnes empiezan a declinar y eso empieza a asustar a estos sectores rurales que empiezan a pugnar por volver a ese bilateralismo y a tener o a querer asegurarse al menos un cupo básico de exportaciones, ¿sí? Que no se les caiga la economía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que firman? El tratado Rocan-Runciman al año siguiente, ¿sí? El vicepresidente argentino y el ministro británico, ¿no? ¿Qué es lo que les va a garantizar a estos sectores rurales más privilegiados que están ligados al comercio exterior de carne, ¿sí? O sea, lo que son los invernadores y los frigoríficos, que ahora los vamos a ver cuáles eran los intereses de cada uno, porque nosotros tenemos que analizar el criador, el invernador, y me faltaría una mano más, ¿sí? El frigorífico, para entender la comercialización, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le va a garantizar a estos invernadores, a los frigoríficos, el tratado de Rocan-Runciman? Una cuota estable de exportaciones, ¿sí? Entonces, también ahí vamos a seguir agudizando esta condición de dependencia que siempre la tuvimos, ¿sí? Si uno tiene que marcar una continuidad, es esta condición de dependencia de las economías europeas, o las economías centrales, ¿sí? Entonces, vamos a tener, por un lado, los criadores, que como decíamos, son los que se encargan de criar, son los campos menos valiosos y todo el proceso de cría del animal. Una segunda cadena, que serían los invernadores, que en los campos, los dedicados a la invernada, o sea, es un periodo donde en poquito tiempo uno pone gordito el animal, ¿sí? Entonces lo que hace es estar en mejores condiciones para ser vendidas al exterior. Entonces ahí tenemos esta tercer pata de nuestra cadena, tercer eslabón, que vendría a ser los frigoríficos, que son los dedicados al comercio exterior, a la comercialización en el mercado internacional, y que en su mayoría, como lo veníamos viendo desde Gallo, Rock, Palacios, son de capital extranjero. ¿Se acuerdan que primero veíamos capitales británicos y después, en menor medida, como en el avance del tiempo, se incorporaban capitales norteamericanos a los frigoríficos, ¿sí? Y con Sancinet y La Negra a nivel local, ¿sí? De capital local, capital nacional, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta, chicos, siempre la situación más perjudicial de este primer eslabón, ¿sí? De los criadores, porque sobre todo en lo que hace a la asignación de precios del ganado, o sea, el precio lo impone el invernador según sus intereses, y el criador siempre lo tenía que aceptar, porque la estrategia ¿cuál era? Del invernador. Bueno, listo, no compro el ganado, y el criador entonces se queda sin la salida de ese ganado y lo tiene que seguir manteniendo y ya no le es rentable, ¿sí? Entonces, de esta manera, estos sectores rurales se van organizando cada vez más corporativamente, lo que decíamos hace un rato, ¿sí? En función de defender sus intereses. Entonces vamos a ver corporaciones y también como dentro de la corporación mayor, cómo se van nucleando en corporaciones menores, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que esa estructura agraria va a permanecer inmodificada, ¿sí? Acá no se modifica la estructura agraria. Y que la industrialización que decíamos hoy limitada se va a centrar en y acá viene la pregunta, creo que era de Diego, ¿no? Cada vez más en la sustitución de bienes de consumo no durables. Entonces,
industrial, ¿sí? Alimentación, bebidas, textiles, ¿sí? Y al tratarse de una industria limitada no van a existir enfrentamientos con los sectores terratenientes porque no hay una modificación radical de esta estructura agraria, de esta estructura económica, ¿sí? Recuerden que son esos sectores ganaderos los que van a impulsar ese proyecto industrialista, ¿sí? Bien, tienen que dar un poquito en la ventana porque estoy muriendo de calor. Ahora sí. No quise prender el aire por la garganta porque si no, no iba a tener voz al final de las 3 horas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿hasta acá vamos bien, chicos? ¿Estamos bien? Sí, bueno, como eran muchos textos, ya les dije, prefería hacer así y ir de a poquito para que nos queden más, ¿sí? Bueno, entonces, vamos al Plan Pinedo. Plan Pinedo, fíjense, que los 3 autores económicos hoy lo tratan. Bellini lo trata, O'Connell también, y Murnis y Portantiero en esta alianza, cuando nos explican la alianza, también lo trata, ¿sí? Como decíamos, es a partir de una política bien práctica, bien pragmática, ¿sí? Se elabora este plan que lo denominaban de reactivación económica, ¿sí? Elaborado por el ministro en el 40, que si bien ni siquiera es aprobado por el Parlamento, es interesante que lo consideremos porque va a ser el antecedente de lo que es toda la propuesta industrialista a partir del 43, ¿sí? en el peronismo. ¿Qué es lo que va a proponer? Un fuerte impulso al sector industrial, pero no en función de modificar la estructura económica, sino como estrategia para mantenerla sin cambios sustanciales. O sea, la vida económica va a girar alrededor, como decía Pinedo, de una gran rueda que es el comercio agroexportado, ¿sí? Y la intención no era reemplazar esta rueda grande, sino crear ruedas más pequeñas, menores, que van a permitir cierta actividad económica, ¿sí? Y lo que va a proponer en cuestiones centrales también es construcción de generación de empleo, ¿sí? Son estas ruedas menores que giran con esta rueda mayor que es el modelo agroexportador, ¿sí? Por eso es la alianza que vamos a ver aquí. Pero tenemos un primer problema que va a plantear, creo que tengo alguna en espera, ahí está, que es que va a plantear este intervencionismo. Un primer problema es no tenemos divisas, ¿sí? Porque fundamentalmente se disminuyó el valor de las exportaciones porque hubo una baja de los precios internacionales y también una disminución de la demanda de nuestros tradicionales compradores, ¿sí? O sea, las dos funciones que nos van a privar de una importante fuente de recursos fiscales, ¿sí? al Estado. Entonces ahí volvemos a lo de, bueno, ¿qué es lo que hace el Estado? ¿Cómo responde el Estado? ¿Sí? Por un lado, política restrictiva en cuanto a las importaciones, ¿sí? Recarga aduanera para productos importados, ¿sí? Lo que también cumple con el propósito de desalentar esa importación. Y ambos procesos nos van a llevar a contribuir al proceso de industrialización, ¿no? Y también medidas de corte financiero, como decíamos, en el 35 la creación del Banco Central, también el control de cambios, el incremento de cargas impositivas, el impuesto a los réditos, ¿sí? Y a nivel productivo, medidas como creación de juntas reguladoras, ya sea en la producción, ¿no? Ya sea en carnes, en la leche, en los granos, la yerba mate, en el algodón. Y esta junta tiene como una función doble. Por un lado es establecer cupos en la producción, pero también establecer precios y un sostén de precios, ¿sí? Entonces, eso sería a nivel general lo que es la economía, por lo menos lo más importante del periodo, ¿sí? Acá, ¿alguna duda de lo económico, chicos, antes de pasar? Vieron, como les decía, yo primero les puse lo político a nivel general, lo económico, y ahora sí después vamos a pasar a lo social, ¿sí? Pero antes de pasar, ¿hay alguna duda de lo económico? El objetivo principal de estas medidas era para que no tengamos divisas. Perdón, Juan, el objetivo principal era, me perdí ahí. Que tengamos divisas, que no se basan. Exactamente, sí, que tengamos divisas, que volvamos a tener, o sea, divisas y también que podamos tener después, una vez que tengamos estas industrias caminando, que podamos tener también el mercado
para poder, también para poder venderla, ¿sí? Lo que vamos a ver es que después estas políticas son las que van a dar la base a las políticas económicas del peronismo y sobre todo con los planes quinquenales, sobre todo en el primer plan quinquenal y su viraje después en el segundo, ¿sí? Lo que pasa es que yo ahora no quise ponerles hasta el peronismo en el primer parcial, porque si no sería como que se les iba a mezclar mucho, eran muchas cosas juntas, ¿sí? Por eso les corté hasta acá el parcial, ¿no? Hasta el 43. Pero sí, es exacto, es poder tener divisas y esas divisas después que sigan generando a su vez más capital. A través de la industria o a través también después de esa reactivación del comercio exterior, ¿sí? Ya sea en industria o en agro. Bien. ¿Alguna duda, chicos, de lo económico? Recuerden que, por ejemplo, si la pregunta va sobre este periodo por el lado de la economía, tengo que centrarme en los 3 autores que usé e ir sacando de cada uno para responder, ¿sí? Ahora después les digo el tema de citas y demás, ¿sí? Y sobre todo de elaboración propia de un parcial, o cómo ir haciendo, ¿sí? Bien, profe. No, esto ya lo vi. ¿Alguien más? No, estamos. Bien. Bueno, entonces, pasamos a... sí, Juan. Se supone que esas medidas, como cuando en Mendoza destruyeron la mitad de la producción con tal de mantener los precios, se supone que era para mantener bien al sector agrario y mantener el status quo. Exactamente, por eso es que continuamente las alianzas es para un determinado sector, si los beneficios siempre son para el mismo sector, para mantener ese status quo de esas oligarquías regionales, oligarquías sobre todo en el interior, como dijiste, los vinos en Mendoza, el algodón, la caña de azúcar, ¿sí? Son como muy marcadas esas intervenciones, ¿sí? Las políticas intervencionistas del Estado. Bien, bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Mira también el chat con las dudas. Sí, profe. Bueno, entonces, bien, vamos a... Esperen que vamos a compartir pantalla. Recuerden que para lo social nos vamos a centrar más obviamente en el texto de Lobato y Suriano, ¿sí? Bien, yo para que lo tengan a mano también, para que no se me pierdan en esta exposición, ¿sí? Y como les digo, como eran tantos textos y sobre todo quería poder tener tiempo también para hacer esa puesta en común o evacuar dudas de lo que eran los periodos anteriores, por eso preferí hoy como centrarnos más en un Paulo, ¿no? Bueno, entonces decíamos, a nivel social, por un lado teníamos al interior de esta clase dominante la división entre, que ya mencionamos, ¿no? Criadores, invernadores, que se va a profundizar, ¿sí? Los primeros, o sea, los criadores son desplazados, los invernadores van a hegemonizar una alianza que va a incorporar en ese marco más complejo a los intereses industriales, ¿sí? Por otro lado, tenemos la creación de puestos de trabajo por ese proceso industrializador, ¿sí? Pero esa mano de obra desocupada de la ciudad es la que se va a convertir en un importante foco de atracción de esas poblaciones rurales que están sin trabajo ante el estancamiento agrario, que van a buscar en la ciudad nuevos horizontes. Entonces tenemos esas migraciones internas, y recuerden lo que dijimos hoy, hay un corte a esta inmigración transatlántica, tenemos inmigración de países limítrofes y migraciones internas. ¿Se acuerdan cuando en la clase anterior o en la otra veíamos los mapas de la demografía? Bueno, si tuviéramos el mapa acá, nosotros, listo, se corta esta inmigración transatlántica, tenemos migraciones de países limítrofes y migraciones internas, ¿sí? Bien, entonces, este proceso, como decíamos, vamos a tener migraciones internas y también lo que nos va a dar una modificación de esa estructura demográfica, un refuerzo del proceso de centralización, concentración geográfica en el litoral pampeano, ¿sí? El surgimiento de las villas miserias como fenómeno nuevo para el país,
con la expresión de la marginalidad social y la política, ¿no?, de estos migrantes que, incorporados ya a lo que es el proceso económico, no van a tardar en presionar por su participación en el sistema político, y es un dato insoslayable para poder entender lo que viene después, ¿sí?, el peronismo, ¿sí? Sobre todo porque se va formando una estructura social compleja de lo que se va a tomar plena conciencia recién en el 17 de octubre del 45, cuando los obreros van a la calle reclamando la libertad de Perón, ¿sí? Esto lo vamos a ver en nuestra próxima clase. También esos primeros asentamientos de villas miserias en Buenos Aires hacia los años 30, obviamente producto de la desocupación, van a tener como dos causas principales. Por un lado, un déficit habitacional, pero no es lo único que tenemos que tener en mente para poder explicar el fenómeno en la totalidad, ¿no? Porque también esas villas son una respuesta a un fuerte desarraigo cultural que tiene esta gente que llegaba desde otros lugares. Es una forma de preservar las pautas propias, ¿no?, de sus ámbitos de origen, frente a una sociedad que va a rechazar en general esos mecanismos de integración social, ¿sí? Entonces son segregados de la sociedad, pero también muchos se automarginan como en forma defensiva frente a un medio social totalmente hostil, ¿sí? Y va a pasar más de una década para que la sociedad en conjunto perciba a esta nueva clase obrera, ¿sí?, como un actor político y social de relevancia, ¿sí? Y con esta industrialización y las migraciones internas se va a dar también, como decíamos, un proceso de mano de obra inmigrante por trabajadores nativos, ¿sí? Y esos cambios en la composición, ¿no?, de la fuerza de trabajo nos van a permitir establecer diferencias entre lo que llamamos, y fíjense que también lo toma Lobato, ¿no?, los nuevos y los viejos obreros. Esos viejos obreros que ya estaban incorporados a la vida urbana, que ya tenían cierta trayectoria sindical. Recuerden ese capítulo 1 de Lobato que analizábamos, ¿se acuerdan? Con los sindicalistas, los anarquistas, los socialistas, los primeros boicot, huelgas, manifestaciones. Bueno, son estos los viejos obreros, ¿sí? Son obreros con experiencia, más calificados. ¿Se acuerdan que los veíamos sobre todo en el rubro de transportistas y comunicaciones, ¿sí? ¿Se acuerdan en los portuarios, sobre todo como los sindicatos fuertes, ¿no? Bien, y los nuevos obreros, que serían estas poblaciones migrantes internas que no tienen experiencia como trabajadores industriales ni mucho menos en la lucha sindical, ¿no? Son nuevos para todo este trabajo y no tienen experiencia. Entonces muchos autores toman y argumentan, muchos intelectuales, que es como una masa disponible para la manipulación y para la conducción, ¿no?, por parte de élites ajenas a su origen, ¿sí?, para que las lleven con sus propios intereses, ¿sí? Entonces, sobre todo esto va a ser una interpretación para el origen del peronismo que está muy cuestionada por varios autores, ¿sí? Entonces, ahí estamos, ¿sí? Ahora bien, esto sería lo principal que nosotros tenemos que tener de este periodo, que es en la parte social. ¿Por qué? Porque fíjense que el capítulo en sí va hasta el 55, pero como les decía hoy, nosotros lo cortamos en el 43, el marco temporal, para que en el periodo siguiente sí lo volvamos a retomar, ¿sí? Bien, entonces, hasta acá, si también peinamos en cierta manera la guía de lectura de Lobato, nos habla del crecimiento, de las ampliaciones laborales, de la desocupación rural, de la disminución de la inmigración transatlántica, cómo se nacionaliza la mano de obra, la pérdida del cosmopolitismo, los problemas laborales, los gremios, las asistencias sociales, la centralización sindical y bueno, y el interior, ¿sí? Si nosotros peinamos esta guía de lectura, ¿sí? Bien, entonces, hasta acá, ¿hay alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? Dejo de compartir. Así. Profe, Y
A nivel social, los autores que nos recomendaban era Lobato y qué más. Lobato y Suriano, que es el texto que teníamos para hoy de crisis e industrialización, ¿sí? Que Sí. era el capítulo 2, que tenía que ver con el nuevo marco de la protesta. Para el parcial entra este capítulo y el capítulo 1, porque ahí es donde veíamos todo cómo se iba formando, ¿sí? Las primeras protestas, ¿sí? Ah, buenísimo. Gracias, profe. ¿Sí? Ahora igual voy a explicar todo eso, pero primero quería centrarme en la clase de hoy, así no quedan dudas, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda de lo económico, lo social que vimos, del periodo? ¿Que me quieran preguntar? ¿Estamos? Profe, yo más que una duda, porque creo que lo había notado mal, la creación de la CGT fue en 1930, ¿no? Sí. Está bien. Que esas primeras cúpulas sindicales no respondían tanto a las bases, sino más a la alianza con esos grupos dirigentes del gobierno. ¿Sí? Muchas gracias. No, por favor. Algo más, antes que después ya pasábamos tranquilos al parcial y demás, pero díganme, de esta sí ya sé que terminaríamos la parte de contenido, ¿sí? ¿No hay alguna duda? ¿No? ¿Estamos? Bueno, entonces, esperen que ahora les comparto pantalla, así les muestro cómo les estructuré el parcial. Esperen que tengo que entrar al campus. Pensé que pensé que se me había ido el campus. Esperen que vamos a traer el chat. Bueno, acá. En el campus nuestro, en lo que es la comisión 7, todavía no lo van a ver, ahora se las voy a habilitar porque primero quería que lo charláramos, que ver si todos lo entendían, después lo subo. Acá les creé una función tarea, ¿sí? Donde está el primer parcial. Acá lo van a subir, ¿sí? Ahí lo bajo, bien. Se los muestro. Me cercioro. Sí, está bien. Comisión 7. Ahora lo pongo más grande desde el otro porque así me es más fácil, ¿sí? Ahora, este es nuestro parcial, chicos. Incluye de las clases 1 a 5 con los textos obligatorios para cada una de ellas. Vuelvo para acá. Obligatorios. Vamos al cronograma. Oslak, Smith, Gallo, Lobato, Rock, Palacios, Bellino con el Murmis Lobato. ¿Por qué esto vuelvo continuamente? Porque de acuerdo a la pregunta y lo que ustedes tengan que responder, tengo que sí o sí dar cuenta de todos los autores que trabajamos para esa pregunta, ¿sí? No puedo responderla y no poner ninguna referencia a esos autores. Ahora vemos cómo es esto de las referencias, ¿sí? Entonces, dice, ¿ven? Para responder tengo que buscar sobre estos aspectos económicos y sociales, ¿no? Recuerden leer toda la bibliografía obligatoria, apoyarse en esas guías de lectura, mirar el soporte audiovisual propuesto para cada clase, las entrevistas, todo lo que nosotros fuimos hablando, ya sea a través de los Power, a través de la palabra, ¿no? De los mapas, ¿sí? Ahora vamos a las preguntas del ciclo. Consideraciones técnicas. Individual. Y en esto sean muy prolijos. ¿Por qué? Porque no vamos a empezar a preguntar en una universidad quién fue el primero que lo hizo, quién se copió de quién, ¿sí? Entonces, individual. Debe tener apellido, nombre y legajo, pero no solamente el archivo, por ejemplo, el documento que ustedes entreguen, sino también acá, ven por ejemplo el nombre del archivo, que yo les puse acá, primer parcial, historia económica, comisión 7, acá ustedes me ponen, no sé, por ejemplo, Herrera 10-21-34/2, comisión 4, ¿sí? Parcial, ¿sí? Lo que sí o sí acá ustedes me ponen en el documento, no solamente en lo que es el papel que ustedes me vayan a entregar, vamos a decir, sino en el nombre del archivo. ¿Por qué, chicos? Porque fíjense que les voy a mostrar, por ejemplo, parciales del año pasado, cómo después me los baja el sistema. Piensen que son 115, ¿se acuerdan que incorporaron desde Secretaría Académica un montón de alumnos? Son muchísimos, si yo tengo que después estar mirando a ver quién es en el archivo, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, les voy a mostrar acá. A mí el sistema después me los baja así, una carpeta de cada uno. Entonces ven que si ustedes ponen el nombre, tengo que empezar a buscar el nombre y el legajo acá atrás. Entonces, por favor, pongan
legajo, apellido y nombre, ¿sí? Así me es más fácil a mí, una vez que los corregí, poder mandarles, poder pasar la nota, ¿sí? Porque imagínense que tengo 115 más 115, ¿sí? Son 230 alumnos, entonces no puedo andar buscando y mirando porque ahí no terminaría más de corregir, ¿sí? Bueno, entonces, volvemos a nuestro parcial. Como les decía, ustedes esto lo tienen acá, en la función tareas, acá lo van a subir, ¿sí? La función, ahora yo se las habilito, cuando terminemos la cursada, ya les habilito y va a estar, que ahora les digo, acá. La tienen habilitada desde hoy, ¿sí? Que les entrego la consigna, hasta el viernes que viene a las 3 de la tarde, ¿sí? Tienen tiempo para subirlo. No dejen hasta último momento, si bien es una semana entera, no se pongan a las 2 de la tarde recién a cargarlo, porque es todo automático y después, si no, después de hora ya no deja el sistema, ¿sí? Bien, entonces, las pautas, la extensión. La respuesta a cada consigna, tenemos 2 consignas, ¿sí? Debe tener un máximo de 2 carillas a 4. Con estos márgenes, chicos, yo acá ya les puse margen izquierdo, derecho, superior, inferior de 3, esta letra, Arial, tamaño 12, interlineado 1,5, párrafo justificado y número de página, ¿sí? Porque, como les digo, después son, imagínense, 230 por 4, la cantidad de páginas, ¿sí? Para que no se me vayan a mezclar. Entonces, cuando es las citas, acá por ejemplo les puse las de Oslak, ¿no? Oslak 1982, 2 puntos, 532 sería la página. Ustedes en particular traten de no poner copia y pega, o sea, no se va a aceptar copiar y pegar de los autores. Tiene que ser elaboración propia, y ahora lo vuelvo a explicar. Entonces, pero si por ahí quieren poner una frase para explicar lo que ustedes están diciendo, la copian, pero tienen que poner así el autor, el año y el número de página. Si no vamos a poner una cita textual, ahí voy, Candela, ¿sí? Lo que hacemos es, esto último no lo pongo Oslak, 1982, y ahí cierro el paréntesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto sí tiene que estar. Si estoy explicando la estatidad, las condiciones de la penetración estatal, en algún momento tengo que poner que eso lo dijo Oslak, ¿sí? Entonces ahí sí, en algún momento de mi redacción pongo Oslak, 1982, y cierro el paréntesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes todo lo que expliquen tienen que decir de qué autor lo van sacando. Y ahora después les muestro las preguntas para que les sea más fácil. Freno que dejo de compartir Candela. Y me Candela. ¿Habías levantado la mano? Hola, Rosa, ¿me escuchás? Sí, perfecto, Candela. No, yo te quería hacer una pregunta de la página, ¿viste? Porque nosotros, o al menos yo, en el texto de Oslak tenía otros números. Otro número de página que los tuyos. No pasa nada. Pero no es no es un número de página puesto en la lapicera. Yo me refiero al número de página de la revista. Sí, porque yo tengo un texto que es el que subiste a Lau, que empieza por el 1. Bien, así bueno. Lo que nos pasó en la primera clase, me parece. Claro, eso. Sí, ahí me estoy queriendo recordar. Como tengo las 2 comisiones, tengo que frenar y pensar bien en cada una. Bueno, no hay problema. En ese caso... Igual, sí, perdón, Diego. Igual en el cuadernillo que mandaste, que está en el Drive, está está el texto de Oslak con cada página. O sea, sí. 533, 532. Claro, exacto. Así. Sí. Bueno, no importa. Si ustedes, por ejemplo, ya lo tienen marcado y trabajado con el número 1, 2 o 3, me ponen esa referencia y de última yo hago la búsqueda, ¿sí? Sí o sí tiene que estar la referencia, ¿sí? Si pueden, obviamente que prefiero con el de las páginas reales, pero si ya lo tienen marcado y trabajado de esa manera, lo dejan con el 1, 2, 3, ¿sí? No o sea que nosotros intentamos ponerlo con el número de las páginas o con el que tenemos nosotros, porque yo tengo lo mismo que la compañera. Sí, que Candela, sí, pero en realidad, Franco, lo que tienen que hacer es, traten de usar como último recurso una cita textual, ¿sí? No copien exactamente, sino ustedes tienen que explicar, ¿sí? Por ejemplo, si yo les pregunto sobre la estabilidad, sobre el progreso, el orden y el progreso,
ustedes me van contando lo que dice Oslak, no copian y pegan lo que dice Oslak, sino cuentan lo que dice Oslak y lo van relacionando con los otros autores que pidan. Ahora les muestro la pregunta, ¿sí? Concreta. ¿Estamos? No es que ustedes tienen que agarrar el texto de Oslak y poner todo lo que dijo Oslak, todo lo que dijo Gallo, no, tienen que leer qué aspecto de todo lo que dijeron les estoy preguntando en esa pregunta en particular, ¿sí? Ahora les muestro, ¿sí? Por eso les decía, no se preocupen tanto por el número de la página porque pueden usar una cita. Después, si no, lo que tienen que hacer así es contar qué autor están usando. No la página se pone cuando yo lo copio textual. Y en la medida de lo posible, usen una, no más citas textuales, ¿sí? Y ahora les cuento por qué. Esperen que les vuelvo a compartir el parcial. Pero ¿qué pasa si mencionamos al autor adentro del texto? O sea, arrancar una oración, como dijo Oslak. Perfecto, ahí está perfecto. Lo que haces es, como dijo Oslak, y pones entre paréntesis, por ejemplo, 1982. Listo, y seguís. Listo, no hace falta citarlo ahí con la página. No salía al margen, no salía eso abajo, no. No se pondría. No, porque les decía, les puse las normas APA para que les sea más fácil, porque si no, si van a estar marcando a cada vez que lo nombran una nota al pie, por ejemplo, les saca mucho espacio y les traba la redacción, ¿sí? Por eso les puse las normas APA o adentro del texto, eso como a ustedes les sea más fácil. Puede ser al final, si ustedes están, como decía Juan, bueno, como dijo la tal y tal cosa, lo ponen así en el medio de la redacción y si no, lo ponen al final, ¿sí? Lo que sí o sí tiene que estar es la referencia a qué autor están hablando, ¿sí? Eso sí. O sea, pero cuando pones el nombre dentro del texto, lo único que tenés que poner entre paréntesis es el año. Exactamente, si ya pusiste el nombre, sí. Sí, el año pasado habíamos trabajado con un masado, pero la verdad que no lo tenía tan fresco. No hay problema, pero ahí sí quedó claro, Juan. Sí. Bueno, bien, entonces, como decíamos, no tienen que poner todo esto que está acá en el apartado bibliografía. Yo acá porque les puse, porque uno cuando termina un trabajo, citando de esta manera, como acá les estoy mostrando esto de, por ejemplo, así en el texto, después al final pone toda la bibliografía bien desarrollada, ¿sí? En nuestro caso, sí o sí tiene que estar esta. Si después se les pasa las dos hojas y tienen que poner la bibliografía aparte, bueno, puede llegar puedo mirar esa bibliografía. Si no, no sé, si puede estar dentro de las dos hojas, mejor, ¿sí? Todo el apartado bibliográfico. Si ustedes o sea que eso sería lo que tolerarías que se exceda. Claro, o sea, si hay una quinta hoja que solamente sea las citas bibliográficas, ¿no? Si no, directamente, si hay 5 y no es la bibliografía de esa quinta, no sé, ese parcial ni se evalúa porque ya no cumple los requisitos, ¿sí? Por eso les decía, es un máximo de 2 carillas por respuesta. No me puedo pasar de las 4 carillas. Si ustedes llegan al final, lo redactaron, tienen todas las citas, llegamos a 4 carillas y no llegué a poner esta bibliografía así, Oslak, y poner los nombres de cada uno, eso sí pueden usar una quinta hoja, pero solo para eso, ¿sí? ¿Estamos? ¿Eso se quedó claro? Sí, profe. Bueno, sí, profe. Listo, por las dudas, así. Por eso les puse acá. Para la evaluación se va a tener en cuenta, bueno, el tiempo y la forma, obviamente. ¿Por qué? Porque estamos en la función tareas, hay un horario, se cerró el sistema, listo, no les permite subir el archivo, ¿sí? Porque como les decía, yo después, el mismo sistema a mí me arma las carpetas de cada alumno, entonces es sumamente transparente, ¿sí? No es que te lo entregué, no te lo entregué, no. Ahí les surge hasta el horario y todo, ¿sí? Entonces, respetar estos límites de extensión, de citas estipulados, que se adecue a lo solicitado en la consigna, ¿sí? O sea, respondo lo que me pregunta, no pongo todo, solo lo que me pregunta. Si me pregunta de clase obrera, todo, porque la respuesta tiene que ver con clase obrera, no con lo político, con lo económico, no, con clase obrera, ¿sí? Entonces, claridad en esa exposición y pertenencia de los contenidos. Y acá vuelvo a repetir esto. Tengo que demostrar que leí la bibliografía obligatoria y que estoy respondiendo en base a ese análisis. Si estoy hablando de la crisis del 30,
voy a responder sobre lo que dijo Bellini, sobre lo que dijo Cone, sobre lo que dijo Murmis y Portantiero, ¿sí? Tengo que poner a los autores, ¿sí? No citar textuales, pero sí explicar lo que dice cada autor, ¿sí? Obviamente no puedo copiar y pegar de los textos, ni tampoco material de internet. Elaboración propia, ¿sí? Las condiciones de aprobación las dijimos desde el primer día, pero no estaría mal repetirlas, es con 6 o más. 2 parciales, el primero el 30, el segundo el 18 y un único recuperatorio que es el 2 de julio, al que se llega aprobando uno de los 2 parciales. Es decir, solo puedo recuperar un parcial. Si desapruebo el primero, tengo que sí o sí aprobar el segundo para llegar al recuperatorio del primero, ¿sí? Bien, bueno, hasta acá estamos. Candela, sí. Perdón. No, al contrario, chicos, porque aparte hoy en la comisión de la mañana me decían, calla ahora o pierde, no para siempre, o no, habla ahora o calla para siempre, decían, porque la idea es, hoy evacuamos todas las dudas, todas las preguntas y después ya directamente me siento a elaborar y entrego el parcial, ¿sí? ¿Estamos? Así que ahora aprovechen a hacer todas las dudas, ¿sí? Candela, ahora sí. Igual es una duda de número parcial. Nuestro nombre tiene que estar en el nombre del archivo Y y también hacemos una carátula para ponerte nuestro nombre. No, en la carátula no, en el margen me pones el nombre, ¿vieron? Arriba me ponen el nombre. Sí. Contesté que sea una vez, porque como les decía, voy armando carpetas, pero por ahí, vieron que yo, por ejemplo, una cosa que no les dije. Primero, ven que los pajaritos están a full acá. Primero lo que hago es, leo los 100 y pico de parciales. Con eso, ¿qué me garantizo? Primero es que al leer a todos me doy cuenta si entendieron o no las consignas. Entonces, si veo que, por ejemplo, no sé, en lo económico todos se olvidaron de tal cosa, no voy a considerar ese olvido para no poner el 10. Digo, bueno, está bien, si todos esta parte no la pusieron, el 10 llegaría hasta acá. Esto sería el 10. Y de ahí empiezo para abajo, un 10, un 9, un 8, un 7, un 6, ¿sí? Entonces, eso que les da la tranquilidad de que primero miro cómo estábamos todos y después recién arranco esa calificación, si numérica. Por eso les digo, ahora es mejor sacarse todas las dudas, así ya después cada uno se queda en casa redactando su propio parcial, ¿sí? Bien, ¿qué otra pregunta, chicos? Hoy vuelvo a las preguntas concretas del parcial, pero ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Estamos? Yo miro el chat también. Bueno, esperen que vuelvo a compartir pantalla, así les comparto el parcial. Bien, estamos por acá. Entonces, pregunta 1. Entre los años... espera, que no traje el chat. Y tengo justo el chat. Esperen que se me fue el chat y no los veo. No se copian las preguntas... perfecto. No, Jesús. No, porque ahí te va a sacar un montón del lugar. Vos empezás a redactar, pones 1 y arrancás a redactar. 2 y arrancás a redactar. O si querés arrancar por la 2, ¿no? Pero mejor por ahí sean total como es sí o sí por computadora. Pone la 1 y después la 2, ¿sí? Sí. Bien. Leo las preguntas y ahí les digo una forma de metodología, por lo menos que a mí me sirve. Cada uno ya, tal vez ya en segundo año todos tienen su manera de hacer un parcial domiciliario, pero por las dudas les voy a dar como tips que a mí me han servido, ¿sí? Vamos a la pregunta 1. Entre los años 1852 y 1916, establezca la relación existente entre los procesos de estabilidad, nación y Estado, orden y progreso, penetración económica, expuestos por Oslak en el texto trabajado en clase. Y los aspectos económicos y sociales analizados por los demás autores de la bibliografía obligatoria para ese marco temporal. Entonces, acá puedo arrancar de 1000 maneras. Si ustedes me preguntan a mí cómo lo arrancaría, lo primero que haría en mi caso es, agarro el texto de Oslak, ¿sí? Entonces, me siento primero con el texto de Oslak, este texto, y miro, bueno, a ver, ¿qué tengo que buscar en el texto? Tengo que entender primero qué dice Oslak sobre qué es la estabilidad, la nación y el Estado, el orden y el progreso, la penetración económica, ¿sí?
Entonces, una vez que lo tengo definido, y por ejemplo, lo que hago es, lo voy marcando, por ejemplo, en el texto, pero ya me lo voy llevando a un Word, ¿sí? Aunque lo copie y lo pegue primero. No importa si todavía no le sale explicar con sus palabras. Pueden copiar y pegar. Recuerden que si lo copio y lo pego, me pongo al costado quién es, porque después se me va a armar un matete con todos los autores, ¿sí? Entonces me voy poniendo lo principal. Primero estas definiciones, ¿no? De estabilidad, de nación, estado, orden, progreso, todas las penetraciones, ¿se acuerdan que era económica, material, cooptativa, coercitiva? Las voy marcando, las voy explicando, ¿sí? Insisto, chicos, cada uno de su manera, sí. Profe, hay una compañera que dice que le anda mal el wifi, si la podés aceptar de nuevo. Bien, ahí va, ahí admito, había dos, mira. Ahí está, gracias, muchas gracias. Bueno, entonces, les decía, y después, ¿qué es lo que busco? Busco todo lo que tiene que ver sobre economía y sociedad que Oxlack me va hablando en cuanto a estabilidad, a nación y estado, orden y progreso. Entonces lo voy como poniendo separado, aunque no sea en una redacción, lo voy poniendo, ¿vieron? Como voy dejando 2 o 3 espacios, pongo otra cosa, 2 o 3 espacios, me lo voy poniendo en el lugar. Y después, ¿cómo a mí me sirve trabajar cuando no sé por dónde empezar? Me voy a buscar lo económico y lo social respecto a esto de Oxlack en cada uno de los autores. Entonces, por ejemplo, agarro el texto de Smith, ¿no? Entonces digo, a ver, ¿qué dice sobre la estabilidad? Habla sobre el orden y el progreso, habla sobre la penetración material, sobre la penetración ideológica. Entonces ya le voy sumando a lo que tenía de Oxlack lo que dice cada autor sobre eso. ¿Se entiende? Una forma de trabajar. Y eso a mí, ¿qué me permite, chicos? Ir como ordenándome las ideas. Porque cuando tengo tantos textos, tengo que concentrarme en lo que se me pregunta para no copiar y pegar todo. Primero porque estaría desaprobado directamente. Lo que tengo que hacer es poder interpretar de todo esto esta partecita que me pregunta el profe o la profe en este caso, ¿no? Entonces, una vez que terminé con Smith, insisto, cada uno busca su manera. Yo les cuento una que a mí me resulta, ¿sí? Agarro el texto de Gallo, entonces me fijo todo lo que Gallo habla sobre la política, sobre la economía, y la sociedad en el periodo entre el 80 y el 16, y lo relaciono con lo que ya escribí de Oxlack. Lo voy sumando, para arriba, para abajo, para el costado, aunque todavía no mejore la redacción, lo voy sumando las ideas, ¿sí? Hago lo mismo con Rock y hago lo mismo con Palacios, ¿sí? Perdón, a ver hasta dónde les había preguntado, porque como tengo preguntas distintas para cada comisión, a ustedes les empiezo a hacer. Entonces llego hasta ahí, ¿sí? Entonces, cuando llego hasta acá, una vez que tengo eso, después empiezo a redactar, ¿sí? Y ahí ya me separo, me despego de la cita textual del autor y empiezo con lo que ya tengo a redactar mi parcial, ¿sí? Esa es una metodología. Cada uno puede buscar la que le sea más fácil, ¿sí? Lo mismo para el texto, para la pregunta 2. Dice, en base a los textos analizados en clase, explique las secuelas de la crisis del 30 en el ámbito agrario, en el ámbito industrial, en las economías regionales, dando cuenta de las alianzas de clase establecidas. Entonces, puedo arrancar primero entendiendo las alianzas de clase o al revés, buscando, bueno, primero, qué es la crisis, qué secuelas dejó en un ámbito, en otro, pero también arranco, por ejemplo, con Bellini, sigo con O'Connell, veo lo que dijo Murphy, me fijo si en este periodo Lobato y Suriano tocan también ese aspecto, ¿sí? Y después, una vez que peiné todo eso, me pongo a redactar bien la respuesta a esta pregunta, ¿sí? Fíjese que son 5 puntos y 5 puntos cada uno, ¿sí? 2 carillas y 2 carillas, no me paso de ahí, ¿sí? Cuanto mucho puedo poner con una quinta hoja, pero que sea solamente cuando la bibliografía ordenada, citada, ¿sí? Pero nada más, ¿sí? Bien, estamos... esto igual yo se los habilito ahora cuando una vez que terminemos la reunión nuestra, ¿no? La clase de hoy, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda, chicos?
¿Estamos bien? Entonces, para repasar. Ah, perdonen, justo hablaron dos. No adelante. Gracias. Para repasar, que no me quede ninguna duda. En el nombre del archivo va nuestro legajo, apellido y nombre en ese orden. Exacto. No tiene que llevar carillas en lo posible. En lo posible, no copiar las preguntas ni citas textuales, más de una no. Y la pregunta, ¿saben por qué? Perdón, Pilar, la pregunta sí, porque ya te roba espacio. Empezar a responder. Total, yo la pregunta la voy a tener acá, bien a mano, porque imagínense que la tengo ya en la cabeza, así veo todo lo que responden de la 1. Después empiezo a corregir la 2 y así. Perdón, Pilar. Y por último, la única forma de pasar de esas dos hojas es si excede la bibliografía. Si la bibliografía no queda nada. Sí. Por eso les digo. Porque fíjense que no me puedo pasar. ¿Por qué? Porque además, si no, termino copiando y pegando todo. En cambio, tengo que hacer una elaboración propia. Sí. Que Luciano también me habías preguntado y no alcancé a entender. No, era sobre la segunda pregunta, digamos. Yo ya como pide 1930, yo ya sé que tendría que arrancar, digamos, los textos de la clase 5 en adelante, ¿no? Sí, pero acordate que también del 30 nos hablaba Palacio, ¿sí? Claro, lo que pasa es que pregunto por como dice las secuelas, digamos, lo que dejó las secuelas. Claro, exacto, pero muchas veces por ahí, eso es de acuerdo a la redacción, por ahí ustedes pueden poner, bueno, por tal y tal cosa pasó tal otra, ¿sí? Fíjense ustedes la redacción, si ven que tienen espacio pueden explicarlo, o si no directamente arrancamos de la secuela, ¿sí? Dale, perfecto, muchas gracias. No, por favor. ¿Quién más, chicos? Profe. Sí. Con respecto a la redacción, más que nada la primera pregunta, ¿nosotros podemos ir como poniendo los autores y ahí ir definiendo las relaciones con OSLAC y los conceptos de OSLAC, o tiene que ser todo un texto junto? Vamos a tratar de que sea un texto junto, pero si a vos no te sale, igual vas poniendo los autores y vas a ver que una vez que vos los vas poniendo, después te va a salir una redacción propia, porque lo vas a ir uniendo, ¿sí? Pero, por ejemplo, un buen ejercicio es este que vos decís, bueno, voy poniendo OSLAC y pongo los autores de cada tema que va trabajando, ¿sí? Vos después fijate, incluso hasta por ahí, no sé, lo vas haciendo, lo dejás al parcial y lo revisás al día siguiente y vas a ver que ya te va a salir mejor la redacción. De eso que por ahí fuiste poniendo tac. ¿Se entiende, Matías? Sí, gracias. No, por favor. Bien. Esto está... Lucas, las respuestas las hacemos... No, lo que les decía, no copien las consignas ni todo eso, hagan un archivo aparte por el hecho de que les va a restar mucho espacio, si no. ¿Sí? Profe, entonces podríamos hacer legajo, apellido, nombre y abajo un rengloncito abajo, 1, y ahí arrancamos a desarrollar. Exactamente, sí. Pero recuerden ponerme en la hoja y también en el nombre del archivo, porque después yo me bajo el archivo, entonces así les puedo ir comparando. ¿Sí? En las dos partes poner el nombre. Excelente. ¿Sí? Gracias. Bien. No se me vayan, más, si no tienen ninguna duda, porque así les puedo pasar el presente de hoy, por favor. ¿Sí? ¿Alguien, alguna otra pregunta, chicos? Tengo una pregunta sobre la redacción. Sí, Diego. Ponele, ¿podemos definir qué dice OSLAC sobre estatidad y todo eso y después relacionarlo? ¿O ponemos OSLAC, estatidad y lo vamos relacionando cada concepto? No, traten de que ustedes les quede una linda redacción, ¿sí? Por eso les decía la forma de redactar de cada uno. Eso vos fijate como vos te sientas más cómodo, digo. Una vez que vos encontraste todos los conceptos y los pudiste relacionar, ahí vas a ver que vos mismo vas a buscar la forma de unir una cosa con la otra. Bueno, gracias, profe. Pero, no, por favor, pero eso como les digo, ahí también en eso se va a ver bien la redacción propia. Y una cuestión que vuelvo a insistir en esto, la tranquilidad de que yo primero voy a leer todos los parciales. Entonces, si algo no quedó claro, no se preocupen, que me voy a dar cuenta que si no lo entendió nadie, listo, eso yo no lo tomo para evaluar, lo explico después, pero arranco mi calificación en la otra forma, ¿sí? Así que eso estén tranquilos, ¿sí? Con respecto en Word o PDF, no hay problema. Total, en cualquiera de los dos yo les puedo ir marcando. La forma de evaluación, como les decía,
yo marco las cuestiones generales y después cada uno lo que nos fue faltando. Generalmente lo que marco es, hago en una reunión, y ahora les cuento eso, en una reunión explico, bueno, en la pregunta 1, a los que les faltó tal cosa y tal cosa, está la calificación, entonces ahí después cada uno mira y ya sabe lo que la calificación que tiene, ¿sí? Una cosita frente a eso. La clase que viene es la semana que viene, perdón, es semana de finales. Entonces, creo que a ustedes no les mostré. Vieron que la semana de finales no tenemos clases. Yo quisiera, si puedo, corregir todos los parciales. Si yo llego a corregirlos, chicos, lo que les hago es, les mando a través del Yugarani un mensaje para que los que puedan se conecten en nuestro horario, en nuestra comisión, así yo les hago las devoluciones de los parciales. Si no llegamos, no les va a llegar ese mail, ¿sí? Pero una cosita, vieron que nuestro enlace de Zoom institucional se usa, por eso es que no podemos dar clases, lo usan para tomar los exámenes. Entonces yo acá, ¿están viendo el campus? Sí, lo estamos viendo. Gracias. Entonces acá en la comisión nuestra, recuerden que acá internet va más despacio. En la comisión nuestra, chicos, les armé así. Ahora lo voy a mostrar, porque esto ven que dice no ha mostrado a los estudiantes. Les puse un enlace a un Zoom particular. Yo armé una reunión, ¿sí? Porque no podemos usar el Zoom institucional porque lo están usando para los exámenes finales, ¿sí? Entonces, si yo llego a corregir los exámenes, les mando un correo en el Yugarani, que con un correo me llega a los 115, y les digo si nos juntamos en nuestro horario habitual a hacer las devoluciones. Si no, no se preocupen, la haremos en nuestra clase siguiente, ¿sí? La idea es que siempre vamos a tener un tiempo para hacer esa devolución y análisis de los parciales. Pero sobre todo, pensando en que no es que tenemos el recuperatorio a las 2 semanas, sino ese recuperatorio es un único recuperatorio recién al final, en julio, ¿sí? Profe, esa clase sería la del 7 de mayo, ¿no? Esta clase, vamos para el cronograma, que lo tengo acá. Exacto, el 7 de mayo, pero como es semana de finales, no es clase normal. Pero yo, si puedo, la quiero usar para el que pueda, no obligatorio, porque están pidiendo por ahí, devolverle los parciales, ¿sí? Sí, perfecto. Pero como les digo, nunca me gusta, los tengo que leer bien, chicos, porque no puedo poner cualquier cosa, porque es el respeto hacia ustedes, ¿no? Hacia su trabajo. Entonces, como este año es la primera vez que tengo, por una cuestión así de accidente, vamos a decir, 2 comisiones, ¿sí? Entonces son muchísimos para corregir. Y primero pensé, digo, bueno, reduzco la cantidad de páginas, pero también es muy difícil si hago un parcial domiciliario y ustedes tienen menos espacio para resolver, también los perjudicaba. Entonces, bueno, preferí dejar las 2 hojas igual. Y de última, si no llego a la semana que viene, será la siguiente, la entrega, ¿sí? Como les decía, si puedo, se los entrego la semana que viene y entonces tenemos nuestra clase normal, ¿sí? Y si no, usaremos en nuestra clase primero el horario para hacer todas las devoluciones y después la, ¿sí? Si no, profe, nos pone un 6 a todos y listo, no se haga problema. Más fácil, ¿no? Buena opción, ¿no? No, generalmente, como les decía, el primer sprint que dejo de compartir, si no, no los veo y me ponen nerviosa al no verla, aunque sea algo. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, ahí voy, Jesús, ahí voy. Como les decía, chicos, la tranquilidad es que el parcial sirve para que ustedes puedan resignificar lo que estuvimos trabajando, ¿sí? Que ustedes puedan entender, bueno, estos periodos, qué pasó en lo económico, qué pasó en lo social. Es un recorte y es una evaluación. Después, en nuestro segundo parcial, vemos y hacemos tal vez otra metodología. Ahora prefería así, cosa de que tengan un tiempo prudencial para poder hacer. Jesús. Profe, o sea, si nosotros hacemos referencia a un texto de un autor, se supone que no deberíamos mencionar que estamos haciendo referencia a ese texto. Sí, al contrario, sí o sí tenés que decir que estás hablando de Oblak, que estás hablando de Smith o que estás hablando de Rock. Lo que no tenés que hacer, a no ser que quieras usar una, aunque sea, es copiar textual lo que dice cada autor. Pero sí tenés que mencionar a los autores que estás usando para explicar esa respuesta.
Pero no lo entiendo, por favor. O sea, deberíamos, por ejemplo, empezar a redactar haciendo referencia al texto de Rock. Y así ponte tú y escribimos, lo que sea. Lo que hayamos entendido del tema, ¿no? Por ejemplo, yo te doy un ejemplo. Rock menciona en su texto que Las Pampas es solamente hasta 800 kilómetros de Buenos Aires. También sobre esto nos habla, estoy hablando así coloquial, nos argumenta Palacios cuando dice que Buenos Aires tenía una condición, Las Pampas una condición predominante por tener la aduana, la ciudad del gobierno. ¿Se entiende, Jesús? Ahí. No estoy copiando lo sí, profe, entiendo. Pero sí los menciono. ¿Estamos? Vos tenés, perdón, Jesús, vos tenés que mostrar que usaste todos los autores que tenés que usar para responder. ¿Sí? Ok, profe, perfecto, gracias. Entonces, el nombre del autor, sí, el nombre del autor y el año, eso cuando lo ponemos entre paréntesis, conocemos, copiamos una oración o alguna referencia específica nada más. No, cuando vos vas respondiendo, por ejemplo, si vas a responder la pregunta 1 de ustedes, miren que vuelvo a la pregunta 1, donde estás hablando de la economía y la sociedad y justo estás hablando del periodo de 1916 y usás a Rock, lo pones o al final del texto o lo pones al final del párrafo que estés mencionando o en el medio, ¿sí? Está bien. Pero sí o sí, si vos estás hablando, no sé, desde el 80 al 16 tenés que mencionar a Rock, a Palacios. Si estás hablando del 52, mencionalo a Smith, lo que dijo Smith, ¿sí? No copies y pegues una frase entera de Smith, contame lo que dijo, ¿sí? Ok, gracias. Bien, no, por favor, chicos, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Estamos? Yo me quedó una duda, profe, acerca de la redacción. Sí. En el caso de que, por ejemplo, esté hablando de esta estatidad y hable de lo que decía Oslac. Una vez que termino de decir eso, te pongo entre paréntesis Oslac 1900 pico y 2 puntos la página. No, solamente pones la página si vos lo copiaste textual. Si vos copias, pegás. Si no, no pones la página. Ah, perfecto. ¿Sí? Ahora entendí. Gracias, incluso, no, por favor, incluso Yara, lo que podés hacer es, o lo pones al final, o si no vas contando, bueno, la estatidad, y también, como dijo Oslac, es tal cosa la estatidad. Entonces ya te quedó en el texto, lo que hoy le decíamos, lo que hoy hablamos con Juan, ya te quedó en el medio del texto, ¿sí? Sí. Eso es como a ustedes les quede más cómoda su redacción. Lo que no puede es faltar, ¿sí? Usen a todos los autores para responder, ¿sí? A todos los autores sobre ese tema, ¿no? Si estoy hablando de lo económico, bueno, tengo que sí o sí poner a Roca Palacios de acuerdo al periodo, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Estamos? ¿Sí? Creo que ya estaríamos. Bueno, una cosa capaz muy puntual, pero a ver, vos haces una oración y ponés con los paréntesis y las citas finales, eso está bien. Pero puedes hacer tipo, o sea, si en 2 oraciones estás hablando de lo que dijo hoy, puedes hacer una oración, la otra oración y al final de esa oración poner la referencia y se entendería que... Sí, exactamente, Juan, por eso les digo que la manera de citar van a ver después ustedes una vez que terminen la redacción dónde la ponen, porque exactamente, si vos en 5 oraciones hablas de Oslac, no vas a terminar el punto y vas a poner Oslac 1983, Oslac 1983, lo pones al final o lo pones en el medio, cosa que cuando uno lee ya entendemos que estás hablando de Oslac. Sí, cada uno busca su forma, sí. Y podemos citar a todos los autores en una misma pregunta, ¿no? O sea, a todos los que nos pidan, obvio. Sí, el tema es que vos los uses solo bien. Una. No, sí, el tema es que los uses bien. Porque, por ejemplo, si estás hablando de la alianza de clases y terminás del peronismo y me pones a Smith ahí, es obvio que no, mal. Si no citen por citar, tienen que usar lo de ese autor para la respuesta y ahí sí lo traigo. ¿Sí? ¿Se entiende?
Matías. O Sí, sea, sí. no cito en una, bueno, listo, le pongo todos los nombres, cosa que no me falte ninguno. No, uso los autores que tengo que usar para lo que me preguntan. ¿Sí? Para el pedido que me están preguntando, para la consigna que me están dando. ¿Sí? Vieron que yo continuamente cuando les iba hablando decía, de esto habla fulano, de esto habla sultano. Bueno, así tienen que ponerlo ustedes en el parcial. ¿Sí? Como, ese es el ejercicio, vamos a decir. Responder usando lo que me dice de esa consigna cada autor. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Estamos? No, profe, estamos. Bueno, hago una cosa, yo empiezo a pasar lista, si alguien se da cuenta de que algo no entendió, lo volvemos a charlar. Esperen que busco acá el Excel, así les paso lista. Arrancamos, ¿sí? Así ya quedamos, ¿sí? Páez. Presente, González. Ah, bien. Páez. González. González, María Belén, ¿no? González Solange. Romero Adriana. Haldin Valdivia. Presente, profe. Ah, perdón, Romero. Profe, disculpe. ¿Páez qué Páez? Porque no sé si hay otra compañera y... Ah, muy bien. Páez, Analía Verónica. Ah, no, yo soy Páez Melina. Ah, bueno, muchas gracias. Ahí está, muy bien. Haldin Valdivia. Bien. Por acá. Sí. Ah, y Solange. Sí, se me ha dado el micrófono. Listo, muy bien. Ahí te pongo entonces. Ven que voy grabando porque no se me pierda. ¿Y Sorelli? Sí. Presente. Sí. Mancilla, Matías, bien. Marote Cerviña. Presente, profe. Profe Mancilla, presente. Sí, Matías, sí. Yo a los que ya van participando y todo, ya los voy ahí anotando porque ya me acuerdo. Sí, gracias, Matías. Matos, Micaela. Presente, profe. Bien. Raico Mendoza. Simas, Juliano. Presente. ¿Se Muy escuchó? bien. Sí, perfecto. Juliano, Castrovaca, Evelyn. Presente, profe. Muy bien. Goya, Joaquín. Presente, profe. Bien. Ahí vamos. Matcher. Rivero Aníbal. Skenkel, Facundo. Ulloa, Julián. Presente, profe. Ah, bien, Julián. Presente, profe. ¿Quién no va? llegaste a notar. No, está bien. Hola. Bien. Hola, profe, ¿me escucha? Ahora ¿Se escucha a mí? Rivero Aníbal. Muy bien, ahora vuelvo entonces, ya te anotó, te había puesto ausente. Ahí va, muy bien. Victoria Ayala. ¿Victoria? No. Bien, Aníbal ya. Profe, perdón que te interrumpa, pero Federico González avisó que se le acaba de cortar la luz. Delegajo 10-20-30/5. 10, 20, 30, para que lo buscamos ahora. 10, 20, 30. Estamos atrás. Bien, ahí va. Gracias, Paz. No, de nada. Bien, entonces, íbamos por Victoria Ayala. En el chat pusieron algo, profe. Ah, gracias, porque se me fue. Presente, profe. No, Marote no. Sí, había puesto. Sí. Bien, perdón, Victoria, que. Ahí está. Victoria no, Dimeo me está diciendo. Bien. Presente. Sí, gracias. Se me había quedado para atrás. Bien, entonces, vamos a Camochero lo pérfido. Presente, profe. Bien, Filocamo, Agustina. Jiménez, Ailén. Godoy, Luisina. Presente. Muy bien, Ailén. Presente, profe. Muy bien, Luisina. Gómez, Luciano, también. Presente, profe. Sí, está bien, Luciano. Facundo, Lencina. Vamos. Leonardo y Valentina. Presente, profe. Se me fue acá. Leonardi, Martínez, Jonathan. Presente, profe. Muy bien, Jonathan. Leonardi presente, profe.
Ah, bueno, bien. Ahí va, sí, Valentina, había puesto, bien. Miranda, Carla. ¿Cómo, profe? Miranda, Carla, Sofía. Pesotano, Juan. Saetone, Ruiz. Presente, profe. Ah, muy bien, Juan. Bien. Saetone, Ruiz. Muy bien. Villares, González, Yara. Presente, profe. Muy bien. Alegre, Karen. Álvarez, Santiago. Presente.